Listo. Vamos con la última parte entonces. Vamos con, ya miramos imágenes. Vamos con el ejemplo número 7. El ejemplo número 7 tiene que ver con algo que es muy importante en HTML y es el manejo de las tablas. Las tablas permiten tener más ordenadas las cosas, sencillamente es para eso. ¿Listo? Más chévere, más ordenadito todo aquí en la página. Entonces, para trabajar con estas tablas es bien importante entender algo, simplemente es algo. Cuando nosotros hacemos una tabla, listo, voy a hacer aquí un pequeño tablerito. Lo primero que hacemos es crear la tabla, ¿no? En sí, entonces en HTML va a ser lo mismo. Creamos la tabla, creamos una tabla, ahí, le dijimos a HTML que vamos a hacer una tabla. A HTML le decimos, mire, yo voy a hacer una tabla. ¿Listo? Un segundo. Ya, yo le digo, voy a hacer una tabla. Ahí. Voy a hacer una tabla. Y le digo a HTML, pero mi tabla tiene, listo, con rojo, un encabezado, o sea, una cabeza, un head, y tiene un body. Eso le voy a decir a mi HTML. Mire, voy a hacer una tabla y dentro de la tabla voy a hacer una cabeza, que es para los encabezados o los títulos, digamos, de las cositas que van a ir en la tabla, y tiene un cuerpo, un body, igual que cuando creamos la página web. ¿Listo? Y resulta que aquí es algo que tenemos que tener en cuenta, pues los encabezados nosotros los vamos a poner así, miren, ¿cierto? Las divisiones de la tabla. Pero esas divisiones tienen que concordar con lo que está acá abajo. Porque si yo acá arriba pongo 5 divisiones y acá abajo solamente pongo 4, pues no va a concordar. ¿Listo? Tiene que concordar la división que le hice en la cabeza con el contenido del cuerpo. Y de esta manera yo hago una tabla, ¿cierto? Le hago la cabeza, el T-Hit, y dése cuenta que el T-Hit solamente es una sola fila. Pero en el body, o sea, en el cuerpo de la tabla, es donde van a venir las celdas como tal de contenido, o sea, que son varias filas. Aquí vienen los recorridos entonces, los recorridos. Estas van a ser las celdas del contenido de nuestra tabla. Muchas celdas. Es importante que lo entendamos de esta manera. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en HTML. Entonces, vamos a ver el ejemplo número 7. Clic derecho. Open with brackets. Para abrirlo con brackets, poderlo editar de una manera más fácil. Y voy a revisar. HTML. Se convirtió el video número 3. Ese ya está. Este ya está. Este es el 3. Listo, 3. Vamos a subir de una vez. Listo. Aquí. Texto aquí.
3. Listo. Entonces, revisamos aquí. El head, en la cabeza de la página web está bien. Body, perfecto. Centre o centro o center para hacer un encabezado de tipo H1 con tablas y después un H2. Y aquí viene, mire, le digo, así de sencillo, mire. Table, hago una etiqueta de tipo table. ¿Listo? De tipo table. O sea, hago una tabla ya. Y le digo, width, 100% borde 1. ¿Qué significa eso? Le estoy diciendo en HTML que haga una tabla que ocupe todo el ancho. Width significa ancho, miren. Que ocupe todo el ancho de la página. ¿Listo? Yo hago una tabla. Y aquí les explico esto. Miren. Aquí está explicado todo eso, ¿vale? Solo que yo les estoy resumiendo un poquito, pero aquí está todo eso. Listo. Le digo que ese width me lleve a todo el ancho de la página, no al alto, porque no conozco el alto. Por lo general, recuerde que siempre se trabaja sobre el ancho de la página. ¿Listo? Vamos hasta ahí entonces. Ya le dije con la tabla, le dije width y el borde es lo mismo. Si yo le pongo un borde 3, para que mire la diferencia, mírelo, el borde mucho más grueso. ¿Sí? Digamos, del borde principal de la tabla. Bueno, entonces dejémosle borde 1 nomás para que no se mire feo eso. Y lo que les mostraba, voy a separar esto para que me lo logren entender bien. Yo empiezo a armar mi tabla, pero la empiezo a armar de acuerdo a las filas. Listo, ya armé la tabla y armo las filas. Entonces, las filas las armo yo con una etiqueta que se llama la etiqueta TR. ¿Listo? TR me dice que voy a hacer una fila. Entonces, cuando abro una etiqueta de tipo TR, mírenlo aquí, le estoy diciendo hagan una fila. En este caso, la primera fila. Esta primera fila de aquí. ¿Listo? Pero la fila la voy a dividir. La divido en celdas o en cajoncitos. ¿Qué pasa aquí? Como es el encabezado, o sea, arriba, entonces le pongo TH, que significa H de head. ¿Listo? Y viene el contenido. Pero aquí miren que hay algo que se llama call span. ¿Qué significa call span? La estructura de esta tabla realmente, ¿se acuerdan del ejemplo que yo les había dado abajo hace un ratito? Se basa en las celdas. O sea, del body. En este caso tenemos 4 celdas por cada fila. Miren, 1, A, B, C y D. Cada una es una celda, ¿cierto? Entonces, cuando yo utilizo el call span, es un truquito para que, en pocas palabras, se me unan 2 celdas o me abarque 2 celdas esta celda de acá arriba. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es un call span de 2 en el head 1. En el encabezado 1, le estoy diciendo que se unan 2 celdas, en pocas palabras. Que esta celda ocupe el espacio que podrían ocupar 2 celdas. Entonces, aquí hay un pequeño error. Por eso es que esta celda no se completa hasta acá, mire. Porque tenemos que escribir es call span. Y listo. Actualizamos y solucionado el problema. Mire. Lo que hace es,
De acuerdo a la estructura básica, miren que estas 4 celdas de abajo, las 8, o sea, de cada fila hay 4, ocupan todo el ancho de la página y son perfectas, o sea, el ancho es perfecto, cada una está dividida igual, o sea que si yo le hago más así, miren, ella se va haciendo con respecto al ancho, miren, igualito, no importa. Y estas 2 de arriba no son 4, realmente son solo 2. Pero recuerden que si yo, como les expliqué acá, todo es igualito, tiene que ir igual, no lo puedo hacer desordenado, no lo entendería el HTML. Y una tabla bien hecha de hecho es así, ¿no? Pero a veces queremos combinar, entonces en Excel era seleccionar y darle clic en donde dice combinar y centrar. Acá es lo mismo, pero lo tenemos que hacer con código HTML, lo tenemos que hacer con la etiqueta Colspan. Entonces con Colspan le decimos cuántas celdas quiere abarcar. Por eso en este caso le ponemos el numerito 2. Y sencillo, miren, viene la parte de abajo. Cierro la etiqueta PR para decirle que esta fila terminó y sigue la siguiente fila. Recuerde que es de arriba hacia abajo. Y por cada celda, ahora voy a poner es un TD de dedo. O sea que es lo mismo hacerlo así que hacerlo así. Voy a meter un poquito para que se entienda. En la segunda fila, para que cada cosita aquí me aparezca en una celda diferente, tengo que abrir y cerrar etiquetas de tipo T y de tipo TD. Perdón, de tipo TD. Y no importa si usted lo hace de izquierda a derecha. Mire que en esta siguiente celda, ¿por qué? Porque en la siguiente fila, él lo entiende. Abre una etiqueta de tipo TD, cierro una etiqueta de tipo TD. Abro una etiqueta de tipo TD, cierro una etiqueta de tipo D. ¿Qué pasa si yo quiero otra fila? Sencillo. Abro una etiqueta de tipo TR, o sea, fila, y dentro de esa fila yo pongo las etiquetas de tipo TD. Aquí es, pongámosle A, B, C, D, F, G, H, pongamos la I, H, I, J, tengo que estar muy pendiente con la cantidad, H, I, J, K, la cantidad de celdas que quiero poner, porque hasta aquí voy 3 celdas, y doy a actualizar. Entonces, miren, mi tabla abajo tiene 3 celdas, pero tiene una celda vacía. Ah, no, profe, yo le pongo así entonces nomás, sin la TD. Póngale, no hay problema, pero miren que ya no funciona. Salió de la tabla. Profe, pero si está dentro de la etiqueta tabla. Sí, pero para que funcione bien, usted tiene que crearle el cajoncito. Y el cajoncito, como está abajo en el body, en el cuerpo de la tabla, HIJKL, debe ir con una etiqueta de tipo TD. Actualizo y mírenlo, ya está. Ahora, las tablas pueden contener textos, pueden contener imágenes, pueden contener hipervínculos, pueden contener lo que quiera, porque esto del borde no es simplemente más que un efecto, un estilo. O sea que si yo al borde le pongo border 0, a la tabla le pongo un border 0, miren, la tabla está ahí, el texto está organizadito, miren. Lo único que yo no tengo es los bordes, que me indican que hay una tabla ahí. Pero en el HTML está. Entonces, ¿por qué es importante las tablas? Porque no solamente es pues para hacer tablas como tal, sino que las tablas son contenedores que permiten tener ordenadas esa información. Bien chévere, bien ordenadito, bien ajustado, de tal manera que por más de que usted cambie el tamaño, pues siempre va a estar bien ordenadito. Entonces, trabajar con tablas es una forma de tener ordenada la información. No necesariamente tiene que estar con el borde. El borde simplemente es como una ayuda. Pero hay veces que usted va a necesitar pues ponerle el borde. Al igual que nosotros podemos combinar con Colspan, ¿sí? Hay otro que se llama Rowspan. Colspan
es para combinar de izquierda a derecha, o sea, las columnas, comernos o combinar columnas. Pero cuando utilizamos row span, es para combinar de arriba hacia abajo. O sea, combinar estas dos, por ejemplo, en una sola. Y podemos utilizar también call span y row span en una misma. ¿Listo? Para combinar tanto celdas hacia arriba como celdas hacia la derecha. ¿Listo? En Word también lo hicimos. O en Excel. Seleccionamos y combinar y centrar. Solo que acá lo que tenemos que hacer es con código HTML. No se puede hacer directamente como con clic. Hasta el momento no. Existen herramientas que hacen eso por ustedes. Pero recuerden que es mejor hacerlo a mano. Bueno, mi pregunta es, con respecto a lo que acabamos de ver en tablas, ¿queda claro el tema de tablas, de cómo se manejan las tablas en HTML? Muchachos, muchachas, ¿queda claro cómo se manejan las tablas? Bien, Juliet, perfecto. Sí, profe. Listo, Dari. Solamente está Luz Dari. Está Alison. Juliet, solamente ellos. Para mí, claro, profe. Vale. Listo. Perfecto. Listo. Bien. Claros hasta ahí, entonces. La parte de enlaces, queda claro cómo se mueve. Vamos ya finalizando y vamos ahorita con la parte de esto que es muy importante. Resulta, ahora esta parte pues ya no se utiliza mucho, pero en algunos proyectos aún lo siguen utilizando y se llama los frames. ¿Qué es los frames? Es bien sencillo. Es dentro de una página, dividirla y mostrar otras páginas. Eso es lo que hace un frame. Entonces, en el PDF, aquí está el ejemplo 8, que son los frames o los marcos. Dice, es una técnica que se utiliza para subdividir la pantalla del visualizador en diferentes ventanas. O sea, dividir una página en diferentes ventanas. Dice, para definir las diferentes subventanas o frames se utilizan las marcas frameset y frame. Con frameset indicamos cómo se va a dividir la pantalla principal, donde podrán ir varias directivas frameset anidadas con el fin de subdividir cualquiera de las subdivisiones. Sus atributos son rows, en donde le decimos el número de filas. ¿Listo? Por ejemplo, les decimos, vamos a hacer un frameset de rows 25%, 50% y 25%. Significa que va a ser la página dividida en 3 filas, de arriba hacia abajo, y la fila de arriba ocupa el 25% de la pantalla, la de abajo el 50% y la tercera el 25%. Y columnas, el número de columnas. Entonces, si le digo frameset, columna 120, asterisco 80, significa 120, verá. El asterisco es un comodín. ¿Listo? Cuando nosotros ponemos el asterisco como comodín, él lo calcula automáticamente o a veces, verá, lo vamos a hacer de manera práctica, bien sencillo. Porque esto, les repito que es de manera práctica. Voy a abrir mi página y lo primero que voy a hacer es revisar. Dese cuenta de algo aquí. Aquí simplemente abro el HTML, cierro, o sea,
¿cierto? Vamos a revisar el código HTML de este. ¿Listo? Bien. Y dentro de ese HTML reviso el head. Pero miren que el body está abajo. Aquí es la única parte donde se rompe. Los frames no vienen dentro del body. De hecho, el body no existe. Acá. Simplemente el body lo voy a utilizar yo aquí dentro de un frame set. ¿Listo? Para mostrar si no existiera esa página. ¿Listo? Simplemente es para eso, este no frame. Entonces, cuando utilizamos frames, no vamos a utilizar el body. Solamente lo podemos poner abajo si gusta. Entonces, miren. Los frameset dice que lo primero que tenemos que hacer es decirle cuántas rows vamos a poner, o sea, cuántas filas. En este caso, 2 filas, miren. 1 y 2. Cuando yo le pongo el asterisco, es un comodín, o sea, que el 35% es el valor y el asterisco es el complemento de ese 35%. O sea, que si yo pongo el 50% aquí, le estoy diciendo mitad y mitad. No es necesario que yo le ponga acá el 50. ¿Por qué? Porque él lo calcula solo. Eso significa utilizar el asterisco. ¿Listo? Aquí. Es un comodín. Él calcula solo el otro. Después que declaro las 2 líneas, las 2 filas, listo, le digo, mire, hay un frame set de columnas. Entonces voy a declarar un frame set de columnas de 2 columnas. ¿Listo? Una columna del 20%, aquí, esto 20% de ancho, pero, y le pongo un asterisco, que significa que el otro se calcula solo, o sea, el 80%. Pero mire que dentro de este frame set que dice columnas, que sería la primera fila, digámoslo así, le estoy diciendo aquí que me ponga 2 páginas. Una que se llama ejemplo 6, pero no la tengo así. Entonces tengo que poner bien cómo se llama. Ejemplo, rayita al piso 6. Y ejemplo aquí. ¿Cuál es que es aquí? Viene ejemplo 1. Ejemplo, rayita al piso 1. Dentro de este frame set. O sea, del primer frame set. Recuerden. Primero dividimos en 2 filas. Y de esas 2 divisiones voy a estar trabajando en la primera división. Entonces le digo, en el primer frame set, divídalo en 2 columnas. Y en esas 2 columnas, la primera, divídamelo al 20% y la segunda, en este caso, sería el 80%. Y al primer frame le voy a poner un nombre. Le puede poner el nombre que usted quiera. Le voy a poner yo botones. Y al segundo le pongo un logo. Lo importante es que voy a mostrar en ese frame, perdón. En este caso voy a mostrar las 2 páginas. Entonces guardo, actualizo acá y miren. En esta página de acá estoy mostrando la parte de las imágenes y en esta de acá estoy mostrando mi primera página web. Y miren que aquí, cuando las páginas son muy chiquitas, se habilita esto que se llama el scroll. ¿Y cómo lo hice? Con esta palabrita que se llama scrolling, con este atributo scrolling y con este atributo, con este modificador que es el auto. Scrolling auto hace que cuando la página o el contenido de eso sea muy chiquito o muy grandote, se le active el scroll para poder navegar. Bien. Pero de igual manera yo puedo cambiar el tamaño de estos frames. Entonces, ya hice el primer frame, ¿cierto? Frame se va aquí. Viene el siguiente frame. El siguiente frame está, como es un solo frame, no hay problema. Le digo, ejemplo 2. Y este va a ser, le va a poner menú usted. Aquí está. Miren. Y acá abajo queda nuestra página número 2. Nuestro ejemplo 2.
Si usted quiere volver a dividir esto entre más, entonces tiene que volver a poner este frame set calls, ¿cierto? Aquí. Pero lo vamos a hacer de mitad y mitad para que sea diferente. Después yo lo quito. Frame set calls 50. Y cierro esa definición aquí. Y copio este de nuevo aquí para que me lo ponga dos veces, no importa. Dos frames. ¿Qué hice? Abajo, miren, lo divido en dos partes iguales y tengo, dos páginas diferentes, solo que en este caso estoy haciendo lo mismo. Pero ¿por qué antes no lo tenía así? Porque como es un solo frame el que voy a poner, no necesito poner. Cuando usted quiera poner más de un frame, por ejemplo 3, y esto es diferente a tablas, ¿no? De hecho, yo quiero poner 3 frames acá. Entonces los pongo dentro de un frame set calls. Y eso es todo. Cuando no navega, cuando el navegador no los acepta, existe una etiqueta que se llama no frames. O sea que aquí no me va a mostrar los frames, sino que me va a armar un body con este texto que dice su navegador no puede armar los frames. Y eso es el manejo de frames. Entonces, ¿de qué sirve? De que yo puedo tener muchas páginas mostrándose en una sola. Y esto era el concepto de páginas maestras. ¿Por qué? Porque a veces un cambio lo tengo que hacer en varias páginas. En cambio aquí, solamente en un frame, muestro el menú y solamente el cambio lo hago en estas páginas que se están mostrando acá abajo. Es otra forma de hacerlo y todavía se utiliza, de hecho, en algunos programas esto que hemos visto por ahí. Bien, yo creo que en esa parte no hay complique, ¿cierto? Por favor, ¿me confirman? ¿Me confirman, por favor, muchachos? ¿Queda clara esa parte? O no quedó claro. Confírmenme, por favor, si quedó claro. Niñas. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe. Dale. Listo. Perfecto. Bueno. Vamos con la última parte y es el ejemplo 9. El ejemplo 9 ya viene más que todo para nosotros relacionado con lo que se nos va a venir en el diplomado, que es la programación. ¿Listo? Entonces, para que no nos quede este concepto tan así separado, ya nos faltan solo 5 minutos de esta llamada. Vamos a cerrar esta llamada y nos conectamos a la última llamada para dejarles explicando esto y poder empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, porfa, nos desconectamos mientras se convierte el video y lo demás y nos volvemos a conectar. ¿Vale? A ver, regálenme un segundo. Ya van 3 partes, sí. Esta sería la cuarta parte y la quinta parte que vamos a subir ahorita. Entonces, porfa, volvamos a conectarnos, niñas. Cerramos esta llamada y volvemos a conectar.